Imagina que estás en un mercado de pulgas, un domingo por la mañana. Hay cajas de discos viejos, lámparas de los años 70, cuadros con marcos dorados que ya nadie quiere, y uno de esos cuadros llama tu atención. No sabes muy bien por qué. Algo en los ojos de la figura pintada. El vendedor te pide $10. Tú pagas, lo enrollas, lo metes en el carro y lo olvidas. Ahora imagina que años después alguien golpea tu puerta. Es un experto de una de las casas de subastas más famosas del mundo. Y te dice que ese cuadro que compraste por $10 podría ser la obra más valiosa que existe en manos privadas. Eso no es el argumento de una novela. Es, en esencia, lo que pasó con el Salvator Mundi. Un cuadro que en 1958 fue vendido por 45 libras esterlinas y que en 2017 se remató en subasta por $450 millones. 450 millones. La obra más cara jamás vendida en una subasta en toda la historia del arte. Pero lo que hace esta historia verdaderamente fascinante no es el precio. Es todo lo que hay detrás. El olvido, el redescubrimiento, el debate, el misterio. Y la pregunta que nadie ha podido responder del todo. ¿Es realmente un Leonardo da Vinci? Quédate, porque hoy vamos a recorrer esta historia desde el principio. Para entender por qué este cuadro importa tanto, hay que retroceder más de 500 años. Estamos en la Italia de finales del siglo XV. El Renacimiento está en su apogeo. Los mecenas ricos compiten por tener al mejor artista decorando sus palacios. Y en ese mundo de encargos, rivalidades y genios, hay un nombre que todos pronuncian con algo parecido al temor reverencial: Leonardo da Vinci. Leonardo no era simplemente un pintor. Era un fenómeno de la naturaleza. Un hombre que diseñaba máquinas de guerra con la misma facilidad con que pintaba flores. Que estudiaba el vuelo de los pájaros para imaginar cómo volar. Que diseccionaba cadáveres humanos a escondidas para entender cómo funcionaba cada músculo, cada tendón, cada vena. Sus cuadros no eran solo hermosos. Eran el resultado de una comprensión casi sobrenatural del cuerpo, la luz y el espacio. Y en algún momento entre 1499 y 1510, alguien le encargó una pintura muy específica: Cristo, el Salvador del mundo. Salvator Mundi en latín. Una imagen que era muy popular entre los reyes y nobles de la época. Jesús representado de frente, como si te mirara directamente a ti, con la mano derecha levantada en señal de bendición y la mano izquierda sosteniendo una esfera transparente. El orbe del mundo. El encargo vino, probablemente, del rey Luis XII de Francia o de alguno de sus colaboradores cercanos. La pintura era un símbolo de poder, decir: yo, el rey, estoy bajo la protección del Salvador. Pero hay algo en esa esfera que ha intrigado a los expertos durante siglos. Un cristal real distorsionaría la imagen que hay detrás. Si sostienes una bola de cristal frente a un fondo, el fondo aparece invertido y deformado dentro de la esfera. Es física básica. Y sin embargo, en el Salvator Mundi, el orbe es perfectamente transparente y liso. No distorsiona nada. ¿Por qué? Algunas teorías dicen que Leonardo lo hizo deliberadamente. Ese orbe no representa un cristal común. Representa algo divino, algo que está fuera de las leyes de la física. Otros dicen simplemente que Leonardo idealizó la imagen, que prefirió la belleza formal sobre el realismo. Nadie lo sabe con certeza. Y ese misterio de 15 centímetros de pintura ha generado más debate académico del que muchos países enteros producen en un año.
Lo que pasó con el Salvator Mundi durante los siglos siguientes es un viaje que combina la grandeza con el abandono. El cuadro pasó de manos reales a otras manos. Se sabe que estuvo en la colección del rey Carlos I de Inglaterra, un monarca que tenía uno de los mejores olfatos del mundo para el arte y que reunió una de las colecciones más extraordinarias de su época. Pero Carlos I fue ejecutado en 1649 y su colección dispersada. El cuadro siguió viajando, de coleccionista en coleccionista, de palacio en almacén, y en cada traspaso fue perdiendo algo, no de su belleza original, sino de su historia documentada, de las pruebas de que existía. Para el siglo XIX, el cuadro estaba en condiciones lamentables. Había sido restaurado tantas veces y tan mal que debajo de todas esas capas de pintura nueva casi no quedaba nada de la mano original. Alguien, en algún momento, le había repintado el rostro de Cristo. Alguien le había añadido capas de color que tapaban el trabajo de Leonardo, como si cubrieran un mural de Miguel Ángel con pintura de paredes. En 1900, la obra apareció en una colección inglesa menor, catalogada simplemente como Escuela de Leonardo da Vinci. Una copia, una obra de taller, algo que podría haber pintado cualquier alumno medianamente competente. Y en 1958, cuando un descendiente de esa familia la llevó a Christie's, los tasadores la vieron, encogieron los hombros y la pusieron a subasta por una cantidad modesta. Alguien la compró por 45 libras. 45 libras. En ese momento, el equivalente a quizás el precio de una cena para 4 personas. El comprador no era un museo, no era un coleccionista famoso. Era alguien que simplemente creía que tenía una bonita copia antigua. Y el cuadro desapareció del mundo del arte durante casi 50 años. En 2005, un grupo de marchantes de arte de Nueva Orleans compraron el cuadro en una subasta regional por menos de $10,000. Para ellos era un proyecto. Una posible copia de escuela que quizá, con una buena restauración, podría valer algo más. Lo llevaron a la restauradora Diane Modestini, en Nueva York, una mujer con décadas de experiencia en arte renacentista italiano. Alguien que había visto miles de cuadros de esa época. Cuando Modestini empezó a limpiar las capas de pintura superpuesta, encontró algo inesperado. Debajo de todo ese ruido visual, había una técnica que ella reconoció de inmediato. El esfumato, esa forma característica de Leonardo de disolver los bordes, de hacer que la luz y la sombra se mezclen sin línea visible, como si la figura emergiera de la oscuridad en lugar de estar pintada sobre ella. El detalle en los rizos del cabello, la forma en que los ojos miraban directamente al espectador sin agresividad, la calidad de las manos. Eso no era la mano de un alumno. Modestini convocó a los especialistas más importantes en Leonardo que existían. Durante años, el cuadro fue analizado con todas las herramientas disponibles: infrarrojo, rayos X, análisis de pigmentos, estudio de pinceladas. Y encontraron algo que nadie esperaba: cambios de composición hechos a mano alzada. En el mundo del arte, esos cambios se llaman pentimentos. Son las correcciones que el propio artista hace mientras trabaja. Y son muy importantes porque demuestran que no es una copia. Las copias no tienen pentimentos. Nadie que esté copiando un cuadro lo corrige. Solo corrige el que está creando. En el Salvator Mundi, la posición del pulgar que sostiene el orbe había sido cambiada al menos una vez durante la ejecución. El artista había repensado el gesto,
Había dudado, borrado mentalmente y elegido otra posición. Eso era un Leonardo. En 2011, la National Gallery de Londres tomó la decisión más arriesgada de la historia reciente del arte. Incluyó el Salvator Mundi en su gran retrospectiva de Leonardo da Vinci junto a obras indiscutibles como la Virgen de las Rocas. El mundo del arte tuvo que posicionarse, y la mayoría de los grandes expertos aceptó la atribución. Era un Leonardo. El último Leonardo en manos privadas. La única obra del artista fuera de una institución pública. La noche del 15 de noviembre de 2017, la sala de subastas de Christie's en Nueva York estaba a reventar. El Salvator Mundi había sido presentado al mundo semanas antes con una campaña de marketing que mezclaba el arte con el espectáculo. Pantallas gigantes, iluminación dramática, música ambiental. Más cerca de un estreno de película que de una venta de arte. Christie's había estimado que el cuadro podría alcanzar los $100 millones, lo cual ya era una cifra que nadie había visto jamás en una subasta. La puja empezó en 75 millones. 4 minutos después estaba en 150. 7 minutos después, en 200. El subastador iba de teléfono en teléfono. Los compradores no estaban en la sala. Eran voces al otro lado de una línea, en lugares desconocidos del mundo. A los 15 minutos, el precio superó los 300 millones. A los 17, los 400. Y entonces, el silencio. El martillo cayó. Precio final. $452 millones, incluyendo comisiones. El cuadro, que había sido vendido por 45 libras en 1958, acababa de convertirse en la obra de arte más cara jamás vendida en una subasta en toda la historia humana. El comprador, revelado semanas después, fue un intermediario actuando en nombre del gobierno de Arabia Saudita. Específicamente del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Después de la subasta, el mundo del arte contuvo la respiración. El Louvre Abu Dhabi anunció con orgullo que exhibiría el Salvator Mundi en diciembre de 2018. Se imprimieron afiches, se vendieron entradas anticipadas. Críticos de arte de todo el mundo reservaron vuelos. Y entonces, sin explicación, la exposición fue cancelada. Hasta hoy, nadie sabe exactamente por qué. Hay varias teorías. Una de ellas involucra al Louvre de París, que tiene la colección más grande de Leonardo del mundo. El Louvre francés se había negado públicamente a catalogar el Salvator Mundi como un Leonardo sin matices. Según algunos reportes, el museo quería que el cuadro fuera presentado como una obra. Posiblemente terminada en parte por alumnos del taller de Leonardo, no exclusivamente por el maestro. Arabia Saudita, al parecer, no aceptó esa condición. Otra teoría, que ha circulado en varios medios especializados, es que el cuadro viaja actualmente a bordo del yate privado del príncipe, encerrado en una sala con temperatura controlada, visto solo por los invitados del anfitrión. Algunos expertos han calculado que al ritmo actual del mercado del arte, el Salvator Mundi podría valer hoy entre 600 y 800 millones, quizá más, y sin embargo ni tú ni yo podemos verlo. No está en ningún museo, no está en ninguna exposición pública, está en manos de una persona, o quizá en un almacén, o en el fondo del mar, si el barco se hundiera. Y aquí es donde la controversia sobre la autenticidad cobra su mayor fuerza. ¿Por qué varios académicos de primer nivel llevan años señalando que algunas partes del cuadro probablemente fueron terminadas por alumnos del taller de Leonardo, no por el maestro directamente?
El rostro de Cristo, especialmente, tiene ciertas rigideces que no son características de Leonardo. El maestro era conocido por los rostros vivos, en movimiento interno. El rostro del Salvator Mundi tiene, para algunos críticos, algo estático. Algo que recuerda más a la obra de sus discípulos. Lo que significaría que la obra más cara de la historia podría ser en parte una obra de taller. Parcialmente de Leonardo, parcialmente de sus alumnos. Como muchas obras de esa época, por otra parte, pero no únicamente del genio del que se vendió como obra exclusiva. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Lo primero que me parece extraordinario es esto. El Salvator Mundi no cambió. La misma pintura que en 1958 valía 45 libras es exactamente la misma que en 2017 valía 450 millones de dólares. En las dos épocas era la misma pintura. Lo que cambió fue el relato, la historia que el mundo construyó alrededor de ella. El arte no tiene un valor intrínseco que podamos medir como el peso del oro. Su valor vive en la mente de las personas que lo contemplan, en la cultura que lo rodea, en el nombre que lleva, y eso es al mismo tiempo hermoso y perturbador. Lo segundo que me llama la atención es la paradoja de la propiedad privada. Vivimos en un mundo donde las obras maestras del arte pueden desaparecer en manos de una sola persona, sin obligación de mostrarlas, sin posibilidad de que el público las vea. La Gioconda está en el Louvre porque Francia la compró. Las Meninas están en el Prado porque pertenecen al Estado español. Pero el Salvator Mundi pertenece a alguien, y ese alguien puede tenerlo donde quiera. ¿Es eso justo? ¿Debería el arte de esa magnitud ser siempre accesible al público? Son preguntas que no tienen respuesta fácil, pero que esta historia nos obliga a hacernos. Y luego está el misterio del orbe, esa esfera de cristal que no distorsiona la luz como debería. Leonardo sabía perfectamente cómo funcionaba la óptica. Tenía estudios sobre lentes, sobre refracción, sobre la naturaleza de la luz. Si hubiera querido pintar un cristal realista, lo habría hecho. Quizá nos está diciendo algo. Quizá ese orbe perfecto, que no pertenece a las leyes del mundo físico, es su forma de recordarnos que estamos ante algo sagrado, algo que no se mide en dólares. O quizá estoy proyectando demasiado sobre una pintura de 500 años. Eso también es posible. Y quizás esa ambigüedad sea exactamente lo que Leonardo buscaba. El Salvator Mundi sigue desaparecido para el mundo. Nadie sabe exactamente dónde está. El debate sobre su autenticidad no ha terminado. Y el precio que alcanzó sigue siendo el más alto de la historia. Pero antes de cerrar este video, quiero quedarme un momento con algo que creo que va mucho más allá del arte. Piensa en esto. El Salvator Mundi no cambió entre 1958 y 2017. La misma pintura, los mismos pigmentos, el mismo lienzo. Exactamente el mismo cuadro que alguien compró por 45 libras es el que se vendió por 450 millones. Lo único que cambió fue la historia que el mundo contaba sobre él. Y eso me lleva a una pregunta que creo que vale la pena hacerse. ¿Cuántas personas están viviendo como ese cuadro en 1958? Con un valor enorme adentro, con un talento genuino, con una historia única, con una capacidad real, pero catalogados como copia, como obra de taller, como algo que no vale demasiado, no porque sea verdad, sino porque nadie ha construido todavía el relato correcto, ni ellos mismos sobre sí mismos. La mentalidad de abundancia no empieza en el banco, empieza en la historia que te cuentas sobre ti.
El Salvator Mundi valía 450 millones desde el principio, solo que nadie lo sabía. El precio no creó el valor. El valor siempre estuvo ahí. El precio solo lo hizo visible. Y hay algo más que esta historia me enseña sobre el dinero. El cuadro no buscó al comprador. El comprador llegó cuando el cuadro estaba listo para ser visto. Cuando había pasado por la restauración. Cuando había sido autenticado. Cuando tenía un relato sólido detrás. Las oportunidades grandes no llegan cuando las perseguimos desesperados. Llegan cuando hemos trabajado tanto en nosotros mismos que somos imposibles de ignorar. Hay una última cosa. Durante 50 años, ese cuadro estuvo en el anonimato. Nadie lo veía. Nadie lo valoraba. Nadie lo buscaba. Y sin embargo, no dejó de ser un Leonardo. Tu valor no depende de que alguien lo reconozca hoy. Existe, aunque nadie lo vea todavía. Existe aunque tú mismo no lo veas del todo. La pregunta no es si tienes valor. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a esperar antes de empezar a construir el relato que lo haga visible? Si esta reflexión te resonó, me gustaría saber con cuál parte te quedas. ¿Con la historia del cuadro? ¿Con la idea del valor invisible? ¿O con algo completamente diferente que te vino a la mente? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si quieres seguir explorando estas historias, donde el arte se cruza con la vida real y con las lecciones que nadie te enseña en la escuela, suscríbete al canal. Cada semana hay una historia nueva esperándote. Hasta la próxima.